Provincia se ha visto reducido en diferentes puntos porcentuales, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias. Vamos a dialogar con Samantha Bonelli, ella es investigadora del Observatorio Argentinos por la Educación. Samantha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. A ver, ¿por qué es importante hablar de presupuesto educativo en principio, Samantha? El presupuesto educativo es lo que nos indica la prioridad que le dan los gobiernos al sector educativo. Entendemos que es un sector donde se desarrollan las capacidades de los chicos y las chicas para que puedan construir sus proyectos de vida y además donde se construye el capital humano para desarrollar las provincias y el propio país. De manera que entendemos desde el observatorio que es un área estratégica. Tengo algunos datos acá, por ejemplo, en Córdoba, la reducción en el presupuesto educativo entre 2004 y 2021, 3,74 puntos porcentuales, Ciudad de Buenos Aires 8,8, Mendoza 7,3, por ejemplo, entre otros casos. ¿Por qué esta reducción? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, para entender estos datos hay que mirar el conjunto del total del presupuesto y entender caso a caso. Hay algunas jurisdicciones que han asumido nuevos compromisos y han tenido que repartir su presupuesto en otras funciones, además de la función educativa. Pero como decía antes, también el presupuesto que se le asigna al sector educativo lo que nos da cuenta es de la prioridad que tiene el mismo para una gestión de gobierno y es una manera de entender cuánta importancia se le da al sector. Y además también decir que es un problema a nivel nacional. En un informe que hicimos también del observatorio, lo que se observó es que no se cumple la meta de financiamiento educativo nacional del 6% del PBI, es decir, que es algo transversal a los distintos colores de gobierno y en distintas jurisdicciones, y es algo por lo que tenemos que trabajar y fuertemente poner sobre la mesa a partir de estos informes para traccionar de cara a las próximas elecciones en las jurisdicciones y a nivel nacional para que esto sea así una prioridad y se le dé el lugar que necesita. ¿Se puede concluir entonces que se le está dando menos importancia a la educación en función de esta reducción de presupuesto? Si uno mira el presupuesto, sí. ¿Y esto cómo repercute en todo el ámbito de la educación entonces? Mirá, en el caso de las jurisdicciones, gran parte del presupuesto se asigna al pago de salarios, ¿sí? Pero también hay un gran porcentaje que se le asigna al mantenimiento de las escuelas y todo eso conlleva y tiene que ver con la calidad educativa en última instancia. Entonces, si no se garantizan buenos salarios, buenas condiciones laborales para los docentes y buenas condiciones edilicias donde los chicos y las chicas aprenden, eso va a repercutir más tarde en los logros de aprendizaje. De manera que es sumamente importante, de vuelta, hacer abogacía con los gobiernos, con los candidatos, para poner esto sobre la mesa y trabajar en una nueva ley de financiamiento educativo que garantice los recursos para poder generar las condiciones de mejora educativa tan necesarias en nuestro país. Samantha, sin embargo, en los últimos años, varios años para atrás a esta parte, venimos escuchando tanto en el plano nacional como en muchas provincias argentinas que la inversión en educación es significativa y que se ha visto incrementada. Este informe, entonces, de alguna forma desmiente lo que por allí se pregona en términos políticos. Sí, como te decía, a nivel nacional nosotros tenemos una ley que ya perdió vigencia, que indicaba que anualmente se tiene que invertir el 6% del PBI en educación. Y eso en los últimos años no se alcanzó. Y a nivel jurisdiccional, como vemos en este otro informe, algunas jurisdicciones fueron reduciendo del total del presupuesto de la provincia qué porcentaje se le asigna a la educación. Entonces, si bien puede ser más volumen de presupuesto por un tema inflacionario, por temas circunstanciales, la verdad es que del total del presupuesto se redujo ese porcentaje. Más allá del presupuesto que le destine cada provincia o la nación a la educación precisamente, digo, ¿cuáles son los temas o las problemáticas que ustedes se encuentran investigando, que son materia de investigación por parte del observatorio y que de alguna forma necesitan urgente atención, digo, más allá del presupuesto puntualmente hablando de diversas aristas de la educación?
Sí, como te decía, en realidad la principal urgencia en materia educativa es que los chicos y las chicas aprendan. Hoy por hoy tenemos serios problemas de trayectorias, es decir, estudiantes que abandonan, que repiten sucesivamente, pero además quienes llegan al finalizar la escuela secundaria lo hacen sin los contenidos mínimos, conocimientos, aprendizajes, habilidades mínimos que se requieren para continuar sus estudios o para insertarse en el mercado laboral. Eso es una tragedia de la cual nos tenemos que ocupar, nos tenemos que hacer cargo como país y trabajar para mejorar los aprendizajes. El financiamiento, los salarios docentes, las condiciones de infraestructura de las escuelas, son todas condiciones o aspectos necesarios para mejorar los aprendizajes. Y ese es el principal indicador que tenemos que estar mirando hoy. ¿Qué es lo que aprenden los estudiantes en las escuelas y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esos niveles de aprendizaje que lamentablemente vienen cayendo? Y la pandemia en sí, que fue tomada como una variable prácticamente determinante, es un factor más de las razones que aparecen de este debilitamiento en la educación, en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, o fue, digamos, una gran incidencia para que la situación empeorara. Mira, seguramente la pandemia tuvo un impacto enorme y en particular en los sectores más vulnerables de nuestra población, que no tenían acceso a dispositivos, que no tenían acceso a conectividad y que no pudieron mantener esa vinculación con el sistema educativo. Sin embargo, los problemas de nuestro sistema educativo vienen de antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue agudizarlos, ponerlos sobre la mesa. También la pandemia fue una oportunidad para que las familias se metan aún más en el mundo educativo, participen de clases, vean qué es lo que los chicos aprenden o no aprenden. Y hoy, si bien se ve una mejoría en relación a lo que fue la pandemia, que tiene que ver fundamentalmente con la presencialidad, con el ir todos los días a clases y poder estar cara a cara con sus docentes, los desafíos en materia de aprendizaje continúan y además, como decía, hay muchísima desigualdad en nuestro sistema educativo, entonces tenemos más desafíos aún en aquellos sectores más vulnerables que se vieron más perjudicados por la pandemia y que hoy todavía nos queda mucho por recuperar en materia de aprendizajes y de trayectorias. Samantha Bonelli, investigadora del Observatorio de Argentinos por la Educación, muchas gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo. Nosotros avanzamos, vamos con información de